Palabra del señor diputado y miembro informante Iván Posadas. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero destacar, yo no lo hago habitualmente, pero me parece que es de orden destacar que al cabo de estos 45 días, casi 45 días que ha estado el proyecto en la consideración de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, el trabajo que realizan el grupo de funcionarios que está encargado, obviamente empezando por los secretarios y prosecretarios de ambas comisiones, pero todo el grupo que está detrás de la preparación de los trabajos, de incorporar todas las disposiciones referidas en la ley de presupuesto, realizar las coordinaciones para agendar la visita de los distintos ministerios, de los distintos organismos, todo constituye realmente un aspecto fundamental para que, en definitiva, las comisiones de presupuesto integrada con la de Hacienda puedan llegar a esta instancia con todos los elementos, con toda la discusión previa y la información que es capital para una instancia de esta naturaleza. Nosotros no lo hacemos habitualmente, pero nos parece que es de orden destacar este trabajo, que por cierto resulta fundamental para que hoy podamos estar discutiendo con todos los elementos, con toda la información, este proyecto de ley de modificación presupuestal que acompaña la rendición de cuentas presentado por el Poder Ejecutivo. Pero además quiero destacar otro hecho, presidente, porque me parece que es particularmente relevante en la historia parlamentaria. Es la primera vez que una mujer preside la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Y en estos tiempos donde realmente el reclamo constante de la participación de la mujer en la política resulta un elemento que por cierto valoramos, porque me parece que tiene que haber una mayor equidad en la representación parlamentaria en este cuerpo y en general en todo el Parlamento. Resulta particularmente significativo, en este caso, que la diputada Lilian Galán haya presidido por primera vez una comisión de presupuesto integrada con Hacienda. La primera mujer que en este sentido asume esta responsabilidad. Y hay que destacarlo como corresponde, pero sobre todo felicitar a la diputada Lilian Galán porque ha hecho una conducción realmente muy buena de lo que fue todo el trabajo parlamentario durante este periodo. Me parece que correspondía hacerlo en el comienzo de nuestra presentación y realmente merecía el destaque que nosotros entendemos debíamos dar. Señor presidente, ciertamente las instancias de rendiciones de cuentas generan particularmente expectativas sobre las posibilidades de contralor que debe realizar este Poder Legislativo y en particular esta Cámara Representante a través de las comisiones especializadas, de lo que es los distintos compromisos que en materia programática asume el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo. Los hechos, y esto ha sido a lo largo de la historia un dato relevante, es que el Parlamento de la República no analiza, como para nosotros debiera ser el punto central, el gasto ejecutado, el comportamiento
de los distintos programas, es decir, los resultados de los distintos programas, si se han cumplido verdaderamente con los objetivos en materia de metas y actividades desarrolladas, y se limita durante todo el periodo de análisis, y esto pasa en las leyes de presupuesto y, por cierto, también en todas y cada una de las instancias de rendiciones de cuentas, analizar el articulado. Básicamente, este es el análisis que se hace en el ámbito del Parlamento. Es decir, que lo que se analiza no es el gasto público y sus resultados, sino que se analiza el gasto incremental. Es decir, lo que se incrementa verdaderamente el gasto. Yo creo que cuando el Tribunal de Cuentas de la República pasó a ser un organismo independiente del Poder Legislativo, hay que recordar que en nuestra historia constitucional el Tribunal de Cuentas en algún momento fue parte del Poder Legislativo. En ese mismo momento, cuando se pasó a tener un Tribunal de Cuentas como un organismo independiente, como un organismo autónomo del Poder Legislativo, en realidad lo que generamos es una doble debilidad. Debilitamos las posibilidades que en materia de Contralor tiene el Poder Legislativo y debilitamos las posibilidades que en materia de Contralor tiene el Tribunal de Cuentas de la República. Porque a lo largo de todos estos años que hemos estado en la comisión, integrando la Comisión de Hacienda y participando de las leyes de presupuesto y de rendiciones de cuenta desde el año 1995 a la fecha, lo que hemos visto es que los recursos que se votan para el Tribunal de Cuentas de la República son generalmente escasos. Y año tras año, las autoridades del Tribunal de Cuentas de la República vienen a reclamarnos al Parlamento en estas instancias tener mayores recursos para poder realizar un mejor contralor del Poder Ejecutivo. Y por otra parte, nosotros, el Parlamento de la República, el Poder Legislativo, carece de el personal necesario como para abocarse a ese análisis al que yo hacía referencia al principio de mi alocución, en el sentido de tener un análisis de lo que realmente fue el gasto público, sus resultados, el cumplimiento de las metas y de los objetivos. Aspecto que notoriamente en estos escaso mes y medio que tiene cada Cámara para analizar el gasto, no se hace. Por eso soy de los que cree que si en algún momento hacemos una reforma constitucional, debiéramos devolver al Poder Legislativo, integrar como parte de este Poder Legislativo el Tribunal de Cuentas de la República, porque sería una forma de fortalecer, en primer lugar, la entidad de Contralor y, en segundo lugar, fortalecer al propio Poder Legislativo en lo que tiene que ver con el Contralor del Poder Ejecutivo, especialmente en estas instancias, que son las instancias definitorias en materia del análisis de cómo se han gastado los dineros públicos y cuáles son los resultados obtenidos. En realidad, teniendo en cuenta esa limitación del análisis, yo diría que la otra parte importante que sí se cumple en estas instancias de leyes de presupuesto o de rendiciones de cuentas y que ha sido enriquecida a partir de 2005 por el propio informe que envía el Poder Ejecutivo, el informe económico financiero, que ciertamente es un elemento, una información indispensable respecto a las distintas variables macroeconómicas que son fundamentales para proyectar y, en todo caso,
analizar las perspectivas que tiene nuestro país en materia de crecimiento de su economía, sobre todo para poder de alguna manera tener un estado de situación de dónde estamos parados desde el punto de vista económico. Y en ese sentido, este informe económico-financiero constituye un elemento fundamental para ese trabajo que realizamos en las comisiones integradas. Lo cierto es que en el escenario macroeconómico mundial ha habido cambios en las perspectivas que han hecho y han generado un crecimiento durante el año 2017 que estuvo en el orden del 3.7% del Producto Interno Bruto Mundial. Y eso que se dio tanto en las economías, ese crecimiento que se dio tanto en las economías avanzadas como las emergentes, que dieron claras muestras de un mejor desempeño, especialmente porque aumentó la inversión, porque mejoraron el precio de las materias primas y porque hubo también condiciones financieras favorables que incidieron en la recuperación del comercio internacional. El Fondo Monetario Internacional, que es la referencia en materia de proyecciones macroeconómicas y que, por cierto, el informe económico financiero se encarga fundamentalmente de tomarlas en cuenta a la hora de proyectar las perspectivas de la economía mundial, mantiene para los años 2019 y 2020 un crecimiento potencial de la economía mundial en el orden del 3.9%. Aunque el más reciente informe, el que se conoció en el mes de julio, pone algunos elementos que generan por lo menos preocupación respecto a la consolidación de ese crecimiento, tanto en materia de las economías avanzadas como de las economías emergentes. En primer lugar, se destaca en ese informe de julio, un informe que, por cierto, aparece con posterioridad al ingreso de la rendición de cuentas y la modificación presupuestal al ámbito del Poder Legislativo, destaca que la expansión ya no es tan uniforme y los riesgos para las perspectivas, es decir, para consolidar estas perspectivas de crecimiento del 3.9% del Producto Interno Bruto Mundial, se comienzan a agudizar. El informe del Fondo Monetario Internacional, en particular, señala que entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las perspectivas de crecimiento son desiguales, fundamentalmente porque este contexto está marcado por algunas circunstancias que especialmente generan preocupación. En primer lugar, el incremento de los precios del petróleo. En segundo lugar, el aumento de las rentabilidades en Estados Unidos. En tercer lugar, las crecientes tensiones comerciales, que son un dato de la realidad. Y especialmente también las presiones que genera el mercado sobre algunas economías con fundamentos económicos más débiles. En tal sentido,
El informe del Fondo Monetario Internacional destaca la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento para 3 países, 2 de los cuales son especialmente relevantes para el Uruguay: Argentina, Brasil y un tercer país que también se maneja un cambio en las perspectivas hacia la baja, que es India. Muy importante dentro de la economía mundial, pero los 2 primeros particularmente relevantes para la economía nacional. Por otra parte, el otro aspecto que merece especial señalamiento en este informe del Fondo Monetario Internacional, que repito, sirve de base para el análisis que se hace en el informe económico financiero y que de alguna manera fue actualizado con posterioridad al ingreso de esta rendición de cuentas al Parlamento, tiene que ver con los aumentos de los aranceles anunciados hace poco por Estados Unidos y las represalias de los socios comerciales que han incrementado la probabilidad de medidas comerciales crecientes y sostenidas. De acuerdo a lo que señala este informe, eso podría descarrilar la recuperación y empañar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, tanto a través del impacto directo en la asignación de recursos y la productividad, como debido al recrudecimiento de la incertidumbre y el daño a la inversión. Estas referencias me parece que son de alguna manera ineludibles si tratamos de hacer algún análisis del contexto económico internacional, particularmente de la potencialidad del crecimiento del comercio mundial. Por otra parte, se señala que la constricción de las condiciones financieras también podría trastocar las carteras, sacudir con fuerza los tipos de cambio y reducir más las entradas de capital a los mercados emergentes, sobre todo los que tienen fundamentos más débiles o están expuestos a más riesgo político. En otras palabras, lo que de alguna manera se señala es que eventualmente puede haber una movilidad de capitales que retornen desde los países periféricos a los países centro. Y esto, históricamente, ha sido un elemento que ha jugado en contra de las economías emergentes, de las economías menos desarrolladas, como la de nuestro país. En nuestro informe, señor presidente, incluimos el panorama de las proyecciones que más recientemente ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Nos parece que es un elemento de consulta importante para tratar de analizar las perspectivas que tenemos en la economía uruguaya. En el informe de política monetaria del Banco Central del Uruguay del segundo trimestre del 2018, que también debe ser, a nuestro juicio, un elemento de referencia sustancial, porque constituye el análisis de un área técnica de las mejores que tiene la institucionalidad uruguaya
conjuntamente, por supuesto, con la que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es importante siempre tener en cuenta las referencias que se hacen y las alertas que de alguna manera se incluyen en ese análisis de informe política monetaria. En el último conocido, en el del segundo trimestre de 2018, se hace especial referencia a que el escenario base, el escenario que de alguna manera proyecta el Fondo Monetario, el informe del Fondo Monetario Internacional al cual hacíamos referencia, presenta una serie de riesgos tanto en la economía global como regional y destaca la reforma tributaria en Estados Unidos, que puede conducir a mayores presiones inflacionarias que obliguen a la Fed es el Banco Central de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, a acelerar la normalización de su política monetaria y a que se eleven las tasas de largo plazo por mayores necesidades de financiamiento. Este hecho tiene para nuestra economía un importante impacto porque de alguna manera se genera una alerta sobre la posibilidad del aumento de los tipos de interés. Y en consecuencia, buena parte de la situación de déficit fiscal que tiene nuestro país tiene que ver con el pago de los intereses de la deuda. Por tanto, es un aspecto relevante a la hora de analizar las perspectivas de la economía uruguaya. Confirma este informe de política monetaria del Banco Central algo que anunciábamos recién, es decir, el hecho de que la aversión al riesgo por parte de los inversores aumentaría la volatilidad y, en consecuencia, la posibilidad de que haya capitales que desde las economías periféricas se trasladen a las economías centrales. Con lo cual se estaría generando una menor liquidez a nivel internacional, mayores costos de financiamiento, mayor riesgo soberano, mayor fortalecimiento del dólar y mayores salidas de capitales. Todo este escenario se complementa con algunos aspectos a nivel regional que me parece que debemos destacarlo especialmente y que han sido motivo de preocupación para nuestras autoridades económicas que están referidos en el informe, pero que en todo caso me parece que tienen que tener el conveniente destaque porque son aspectos que para una economía como la uruguaya son necesariamente temas relevantes. Y hago especial referencia a las condiciones políticas que enfrenta la economía de Brasil. En este informe de política monetaria, del informe de política monetaria del segundo trimestre, se hace referencia a que esas condiciones políticas podrían generar dificultades para aprobar las reformas fiscales necesarias para ajustar los desequilibrios, consolidar el crecimiento económico y prevenir la inestabilidad. Todos sabemos que Brasil está en una situación política de gran debilidad institucional, por lo menos en cuanto a los apoyos que genera el sistema político brasilero,
Y esa situación en un escenario económico donde recién el año pasado se advirtió una leve recuperación, las perspectivas no muestran una solidez. Y en consecuencia, esa inestabilidad es un dato relevante a los efectos de proyectar las posibilidades de futuro de consolidar ese crecimiento que se dio levemente el pasado año 2017. Pero además, este informe de política monetaria alerta sobre el caso de Argentina, donde se señala el riesgo de incumplimiento de las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional, lo que podría de alguna manera generar salida de capitales y un corte abrupto del financiamiento externo, lo que de alguna manera determinaría presiones al alza sobre el tipo de cambio y la reducción de la tasa de crecimiento de la economía. Si bien estos señalamientos del informe de política monetaria se hacen con la idea de poner todos los elementos arriba de la mesa, a pesar de que tengan menor probabilidad de ocurrencia, creo que son, en cualquier caso, relevantes para tener claramente planteada la situación en la cual se va a desarrollar la economía uruguaya. Y en ese sentido, tenemos que tener especial referencia a una economía que para el Uruguay se ha transformado con el paso del tiempo en el principal destino de nuestras exportaciones, que es la economía china. Por eso, creo que es bien importante lo que señala este informe de política monetaria del Banco Central, en el sentido de advertir sobre los mayores riesgos originados en la economía china, ya sea por una reducción significativa del crecimiento o por un aumento de la volatilidad financiera originada en diversos ámbitos. Correcciones bursátiles abruptas, deudas de los gobiernos regionales y las empresas públicas, la banca en las sombras o la depreciación del yuan. En este escenario donde se destacan las recientes tensiones comerciales con Estados Unidos, que derivan en una imposición de aranceles a una serie de productos entre ambos socios, y las amenazas de ampliación por parte del presidente Trump, tanto del monto como de la extensión de estos gravámenes a otros socios comerciales, lo que puede estar originando una guerra comercial que ciertamente van a tener impactos significativos sobre el comercio y el crecimiento global. A esto se agrega, en la llamada zona euro, las tensiones financieras asociadas a las negociaciones del Brexit, que dicho sea de paso, ayer leíamos una noticia en la prensa internacional de la cual daba cuenta el diario The Guardian, sobre la creciente, en una medición, en una encuesta particularmente significativa, se daba cuenta de que la realidad de hoy en Inglaterra comienza a exigirse o a requerirse
la necesidad de un segundo referéndum, de un nuevo referéndum, para de alguna manera tratar de minimizar los riesgos y sobre todo el impacto negativo que el Brexit generaría para la economía del Reino Unido. Aspecto que a esta altura comienza a visualizarse cada vez con mayor temor, habida cuenta de una realidad que, por cierto, desde el punto de vista político y económico, consideramos, mirado desde afuera, obviamente, como un grave error político y económico de la conducción del Reino Unido. Este panorama, señor presidente, en este panorama se inserta la economía uruguaya. Y ciertamente, yo creo que si nosotros somos conscientes al analizar la realidad, tenemos una situación de déficit fiscal que viene impactando paulatinamente y deteriorando lo que es todavía una sólida posición desde el punto de vista financiero. Pero las sólidas posiciones desde el punto de vista financiero, cuando el goteo del endeudamiento anual en el orden de 2.000 millones de dólares se viene arrastrando desde 2014 a la fecha, significa una situación de alerta sobre las posibilidades de la economía uruguaya. Y quiero ser muy claro en esto. Yo creo que las proyecciones que hace en este caso, en esta oportunidad, el gobierno, son adecuadas. Pensar que la economía crezca un 2,5% en el año 2018 y que tenga un crecimiento en torno al 3% en el año 2019, es razonable, especialmente porque en este año 2018 el mayor impacto negativo respecto a la economía lo ha constituido la cosecha de los productos agrícolas, especialmente la cosecha de soja, que ha significado un importante impacto en la economía uruguaya. Nosotros analizábamos el informe de comercio exterior que publica mensualmente el Instituto Uruguay 21 y durante el primer semestre del año en curso ingresaron a nuestro país, o mejor dicho, comparándolo con con el primer semestre del 2017, ingresaron a nuestra economía 388 millones de dólares menos por concepto de exportaciones de soja. Es decir, que todos esos casi 400 millones de dólares es circulante, es dinero que de menos que está circulando en la economía y que particularmente está pegando en todo el país, por cierto, especialmente en los sectores comerciales. La situación de los pequeños comercios en el interior del país es una situación preocupante. De hecho, el propio informe económico financiero, cuando analiza la situación desde el punto de vista del mercado de trabajo, establece una cifra que es realmente, que además ha seguido creciendo en lo que va de este año.
Pero el hecho de que se hayan perdido de 2014 al presente en el entorno de los 48.000 puestos de trabajo, 47.600 para hacer referencia, 47.000 para hacer referencia a los que se señalan en el informe económico financiero, está marcando el grado de impacto que ha tenido en nuestra economía este hecho, especialmente porque esos puestos se han perdido en el sector agrícola, en el sector manufacturero y en el sector de la construcción. Estos temas, de alguna manera, constituyen un elemento especialmente relevante para trazar las perspectivas de la economía uruguaya y de por qué importa esta discusión que damos en el ámbito de una rendición de cuentas. Porque cuando se aumenta el gasto público, significa que tiene que haber una contrapartida de financiamiento. Y esa contrapartida de financiamiento hoy es, en definitiva, un mayor endeudamiento de nuestra economía, que en consecuencia termina teniendo un impacto negativo sobre todo el funcionamiento de la economía nacional. En el informe abundamos, sobre todo, en la inclusión de algunos de los cuadros que son particularmente ilustrativos de esta realidad. El propio informe económico financiero señala un dato que nosotros lo recogemos en nuestro informe porque nos parece de esos que tiene especial destaque y que tiene referencia con lo que veníamos diciendo recién. Expresa, a pesar de que el nivel de actividad económica creció 2.7 en 2017, el crecimiento no fue acompañado por una mayor creación de puestos de trabajo. Los sectores de actividad que impulsaron el crecimiento de la economía durante los últimos 3 años tienen en general una baja intensidad en mano de obra, como las comunicaciones, la electricidad, gas y agua, la intermediación financiera y los restaurantes y hoteles. Representan menos del 10% de la población ocupada, el 8.8% para ser preciso, de acuerdo a la cifra que maneja el informe económico financiero. Y agrega, por su parte, los más intensivos en mano de obra, como la construcción y el comercio, representan el 25.6%, es decir, una cuarta parte de la población
costo de la elaboración de los productos en el mercado nacional con respecto a la situación de otros países en el mundo. Es decir, nos da una idea de cómo ha evolucionado nuestra capacidad de competencia. Por eso, en base a esos datos, incluimos en el informe un comparativo con promedios anuales. Señor diputado, si me permite, el diputado Abdala pide que se le prorrogue el plazo, el horario para hablar. Se está votando. Sí. 56 en 59, afirmativa. Señor diputado, dispone de 15 minutos adicionales. Puede continuar. La redirecciona. Muchas gracias, presidente. Decía que en base a esos datos del indicador de tipo de recambio real, que por cierto están incluidos en la página web del Banco Central del Uruguay, se puede analizar en términos globales lo que ha sido la pérdida de competitividad de nuestra economía. Tomando como base el año 2017, el promedio del año 2017 igual a 100, este indicador de tipo de cambio real muestra que si comparamos el promedio del último semestre, esto es, enero-junio de 2018, con el promedio del año 2005, es decir, comparamos el primer semestre de este año con el promedio del año 2005. En ese sentido, la pérdida de competitividad fue de un 45% de la competitividad global. En la globalidad, el país, con respecto a todo el mercado exterior, está un 45% más caro. En el plano extrarregional, es decir, si excluimos a Brasil y Argentina, con todos esos países del resto del mundo, Uruguay está un 40% más caro con respecto al promedio del año 2005. Y si medimos exclusivamente la competitividad a nivel regional, estamos un 47% más caro, con la realidad que teníamos en el promedio del año 2005. Si la comparación la hacemos de este último semestre, del promedio de este último semestre, con el año 2010, la competitividad global tuvo una caída del 29%. Es decir, en los últimos 8 años estamos un 29% más caro. En la extrarregional un 11% más caro y en la regional un 40% más caro. Finalmente, si la comparación la hacemos con el promedio del año 2014 exclusivamente, es decir, con el finales del gobierno anterior, la competitividad, es decir, estamos más caros a nivel global en un 12%, en la extrarregional un 7% y en la regional un 17%. Estos valores, señor presidente, lo que hacen es dar razón a quienes, desde los sectores fundamentalmente vinculados a lo agroindustrial, están señalando en materia de pérdida de competitividad. La realidad es que el país está más caro. En consecuencia, las posibilidades de inserción de los productos que nosotros procesamos, elaboramos, terminan teniendo, desde el punto de vista, menos posibilidades de competencia, sobre todo con una realidad que se está dando en los mercados internacionales. Es decir, nosotros
somos un país que producimos básicamente en el plano agropecuario, lo mismo, competimos con Nueva Zelanda y con Australia. Y Australia y Nueva Zelanda han firmado acuerdos con nuestro principal socio comercial de forma tal de que muchos de los productos que ellos elaboran van a entrar arancel cero a China dentro de algunos años, dentro de muy pocos años. Y esta situación claramente es una amenaza a la potencialidad que tiene el mercado nacional, la producción nacional en materia de ingreso a esos mercados. Nada más ni nada menos de que el principal comprador de productos uruguayos en el mundo. Por eso es que a veces insistimos tanto en el tema de la inserción internacional. La clave de la consolidación de un desarrollo productivo nacional, con mejor calidad de vida para nuestra gente, con mejor potencialidad en materia de generación de puestos de trabajo, que al fin y al cabo es parte de lo que cuenta para tener una mejor calidad de vida. No tiene otra salida para un país de 3 millones que esa inserción internacional que a veces nos cuesta tanto comprender de que es el único camino posible, porque no tenemos un mercado interno donde podamos colocar una producción agropecuaria industrial que en realidad se genera para 30 millones de personas. Me parece que esa es de las cosas que tendríamos que grabarnos a fuego, porque detrás de ese objetivo de inserción internacional debiéramos estar todos los partidos políticos empeñados en llevar adelante mejores condiciones, porque al fin y al cabo, si logramos vender nuestros productos en el mercado internacional, vamos a tener seguramente mayores ingresos para nuestra economía y, en consecuencia, mejor calidad de vida para todos los trabajadores nacionales. Señor presidente, hablamos al comienzo de nuestra intervención sobre este déficit fiscal, sobre lo que significa desde el punto de vista del endeudamiento de nuestro país. Hemos insistido en las distintas rendiciones de cuenta sobre el impacto negativo que tuvo el sobredimensionamiento del gasto en los años 2016 y 2017, como consecuencia de la previsión de un escenario macroeconómico que pocos meses después, que se estimaba para todo este periodo de gobierno de un 14,6% y que pocos meses después, en la rendición de cuentas del año 2015, se estaba reduciendo a algo menos de un 8%. Hemos señalado que las perspectivas, por más que el aumento sea menguado, pero los 4.420 millones de pesos que se incrementan el gasto para 2019 y los 4.720 millones de pesos en que se incrementa el gasto para 2020, se hacen sobre la base del déficit que tenemos. Por tanto, por más que lo queramos de alguna manera vestir y decir que lo vamos a financiar con mayor crecimiento económico y con las utilidades del BROU, la realidad es que lo vamos a pagar con endeudamiento. Porque estamos hablando de una situación deficitaria que está en el punto de partida. Por tanto, todo lo que se incremente, lo que en definitiva va a significar un incremento del déficit. Y este es un dato de la realidad que yo creo que a esta altura debiéramos todo tomar como una situación de hecho
y a la cual debemos enfrentar y no eludir. La perspectiva, señor presidente, y con esto culmino, es que en el año 2019 se culmine con una relación de deuda neta, excluido encajes, a Producto Interno Bruto del orden del 41%, y que al 2020, si se cumpliera el objetivo que acá ha sido trasladado justamente para fuera del periodo de gobierno de llegar a un déficit fiscal del 2,5%, recordemos que el objetivo fiscal de déficit fiscal de 2,5% estaba planteado para el año 2019 y acá se traslada al año 2020. Si se cumple ese objetivo, tendremos una relación de deuda neta a producto del orden del 41,6%, casi un 42%. Y es importante recordar cuál era el punto de partida, es decir, cómo estábamos en el año 2014, cuando cerró el año 2014, cuando el Poder Ejecutivo nos plantea el proyecto de ley presupuestal, la relación de deuda neta a producto era de un 33%. Es decir, que al cabo de este periodo de gobierno habrá crecido la relación de nuestro endeudamiento, tomando como indicador la deuda neta, 9 puntos. Señor presidente, todos estos elementos que hemos volcado en nuestra intervención y otros que, por cierto, no hemos señalado, pero que están en la base de nuestros fundamentos, son los que nos llevan al Partido Independiente a rechazar este proyecto de rendición de cuentas 2017 y la modificación presupuestal que se acompaña, prevista para los años 2019 y 2020. Muchas gracias.